Buenas tardes, colegas, buenas tardes, estimados asistentes. Para el día de hoy vamos a tocar el tema de, en este caso, el cáncer de pene o en neoplasia maligna, en este caso de pene, ¿no? Va a ser a cargo básicamente de mi persona, que soy el médico residente de segundo año de urología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Yuliño Guamanguinga y vamos a continuar, vamos a empezar este tema muy importante, ¿no? Ya que básicamente es un tema bastante poco tocado, pero de bastante frecuencia. La introducción básicamente son el enema de pene se produce cuando las células normales del pene comienzan a dividirse, que se de forma descontrolada, es decir, que células normales que tienen una apoptosis controlada, básicamente estas células crecen anormalmente, ¿no? Entonces una es una neoplasia maligna, es decir, un cáncer poco común, que se presenta mayormente en épocas tardías de la vida, a partir de la sexta década de la vida. El diagnóstico básicamente muchas veces resulta ser devastador para el paciente y se plantea un manejo difícil para el urólogo, ¿no? Entonces, en la etiología o en la causa, ¿qué es lo que puede ocasionar a las personas un tipo de cáncer de pene? Que básicamente va a estar relacionado con bastante tipo de factores, ¿no? En este caso puede ser factor de traumatismo, la falta de circuncisión neonatal, consumo del tabaco, el escleroso y la mala higiene antecedente de tabaquismo, ¿no? Pero lo más importante es la fimosis, el factor de riesgo más importante es la fimosis. ¿Qué quiere decir la fimosis? La fimosis es cuando el prepucio recubre todo el glande. Entonces, eh, ese sería un principal factor de riesgo para desarrollar el tipo de, en este caso, de esta neoplasia acerca del tumor de pene, ¿no? La fimosis, es decir, eh, cuando el tubo de prepucio cubre todo el glande y no se ve el glande, ¿no? Entonces, como ya le mencioné, pacientes con antecedente de fimosis tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer, en este caso hasta un 25-60%, hasta 60%. Los pacientes con VIH tienen un mayor riesgo de hacer 8 veces mayor riesgo de desarrollar cáncer de pene y muchas veces está asociado al VPH, ¿no? ¿Qué quiere decir VPH? Al virus del papiloma humano, ¿no? Son virus que también comparten con la familia características con el carcinoma de cervix, un cáncer medio uterino. En este caso son los subtipos 6, 16, 16 y 18, ¿no? En la epidemiología, es decir, cuán frecuente se presenta el cáncer de pene, básicamente representa menos del 1% de todos los tumores en los hombres en los Estados Unidos. Aproximadamente hay 2.300 casos nuevos al año y 400 muertes al año, no específicamente por el cáncer de pene, sino por las comorbilidades que llevan a esto, ¿no? Es más común en las zonas menos desarrolladas del mundo, como son África, Asia y en este caso en todo nuestro continente, ¿no? Básicamente América del Sur, muchas veces el tabú que existe todavía eh, acerca de este tipo de neoplasia, ¿no? Entonces, en esas áreas el cáncer puede alcanzar en estas zonas hasta el 10 hasta un 20% de todos los tumores malignos en caso de los hombres, ¿no? Es decir, son tumores que aparecen en personas de bajos recursos, ¿no? Personas de sexta década de la vida, donde muchas veces el paciente de esta edad tiene vergüenza o el tabú todavía de no a veces mencionarle a un familiar, a persona médico, que existe algún tipo de lesión en el pene que puede ser sugestivo de neoplasia maligna. Entonces la media edad de la presentación, la media de diagnóstico básicamente es los 60 años, ¿no? Muchas veces los pacientes vienen de 70 años con ya una masa bastante sugestiva, de anemia a nivel del glande, del cuerpo cavernoso, todo, ¿no? En la clínica, o es decir, que síntomas que puede presentar algún paciente que tenga este tipo de lesiones, van a ser como lesiones pequeñas, que es más común en el glande o en el prepucio. Muchas veces son de masas de características sofíticas, como este aspecto de coliflor, o pueden ser masas planas, rojizo, o lesiones ulceradas que están continuamente en recurrencia, es decir, que
ah, sanan y de un periodo de 3 o 4 meses nuevamente vuelven a ulcerarse y así están sucesivamente en un círculo, ¿no? Entonces esas lesiones nos pueden hacer sospechar que puede haber un tipo de neoplasia, a tener en cuenta, ¿no? Muchas veces se encuentra también asociaciones ya a inflamación de los ganglios linfáticos inguinales, superficiales o incluso profundos, ¿no? También puede a veces presentarse en este tipo de pacientes. Como ya mencioné, son el tejido peneano, básicamente los ganglios inguinales, que muchas veces van a servir para hacer este tipo de, de diagnóstico, en este caso el examen físico, o las partes que puede afectar el tumor de pene. Entonces, como ya le mencioné, las lesiones pueden ser lesiones ulceradas que no salen 4 semanas, cuales o puedas lesiones verrucosas, una úlcera, una ampolla que luego se convierte en bastante doloroso o no pues dolorosa, que no sana o que sana y nuevamente vuelven a recurrir. Puede haber sangrado cuando las lesiones son bastante verrucosas, vegetantes de gran extensión, que sangran básicamente al roce, ¿no? Secreciones malolientes de erupciones, fimosis también puede haber, sangrar al orinar, dolor a la emicción, cambian el color del pene, todo también pueden ser signos de sugestivos de anemia, ¿no? Síntomas más raros, cansancio, cuando ya la enfermedad está bastante diseminada, dolor abdominal, dolor de hueso, cuando hay metástasis, pérdida de peso, como toda neoplasia también, acompañada de pérdida de peso, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, puede haber lesiones induradas, pápulas, pústulas, crecimientos verrucosos, puede haber lesiones exofíticas, floridas, puede ulcerarse, puede supurar y nuevamente volver a sanar y nuevamente recurrir con lesiones ulceradas. Como vemos aquí en el glande, en esta imagen a la izquierda, vemos una lesión verrucosa digitiforme que aparentemente es fácil sangrado a nivel del surco balano preprusial también, o en la imagen a la derecha, ¿no? Son un poco lesiones más grandes, verrucosas, cerebriformes, que se ocupan en este caso todo del glande. Entonces, son lesiones de larga evolución, son lesiones no son de corta evolución, son lesiones que aparecen aproximadamente 3 o 4 años y el paciente muchas veces por vergüenza, por tener todavía cierto tipo de recelo de consultar a algún familiar o un médico, como en este caso son motivos de consulta, ¿no? O muchas veces se han encontrado pacientes con lesiones bastante grandes de 10 centímetros que incluso eso impide la micción. Entonces, en este momento ahí recién el paciente acude al hospital a una consulta, ¿no? El diagnóstico, como se le mencioné, cómo se diagnostica el cáncer de pene, se hace una biopsia, en este caso nos permite confirmar la profundidad, el grado histológico, la invasión vascular, ¿no? La biopsia básicamente nos sirve para saber el tipo de tumor que es y qué es lo que se va a plantear en el manejo quirúrgico, ¿no? Listo, pues. Entonces, ¿qué tipo de tumor existe? ¿Qué tipo de tumores de pene existe? Entonces, el más frecuente es 95% son los tumores del cáncer de células escamosas, ¿no? Son tumores que básicamente representan el 95% de todos los tumores, seguidamente de subtipos como pueden ser carcinomas papilares, carcinomas condilomatosos, verrucosos, ¿no? O el otro tipo es el carcinoma basaloide, de un 4%, carcinomas verrucosos, el carcinoma sarcomatoide de células fusiformes, 1% a 6% también, representan en este caso el tipo de la histología, ¿no? Como vemos acá en la imagen, es un carcinoma escamoso con bastante canalización, formación de pelas epiteliales que pueden formarse a nivel del glande del cuerpo y de todo el cuerpo cavernoso, ¿no? Localizaciones, ¿dónde más se ubica el cáncer de pene? En el glande, ¿no? Es decir, en la punta del pene, en el glande, más del 48% se diagnostican. Un prepucio, un 9%, ambos del 9%, en el cuerpo del pene, menos del 9%. Clasificación, como ya le mencioné, 95% de células escamosas, lo cual representa el 95%, y de las no escamosas puede ser el sanoma, sarcoma, EFA de Paget y tumores metastásicos, ¿no? La localización actualmente que se utiliza es la localización TNM, nos sirve para básicamente estadiar al paciente, en qué estadio está el paciente y con eso decidir la conducta quirúrgica, ¿no? Ya que la conducta quirúrgica básicamente depende de la localización
el tumor y el grado histológico que puede presentar ese tumor, ¿no? El manejo, como ya le mencioné, muchas veces puede ser quirúrgico, siempre que sea posible. En muchos casos es la primera alternativa, como puede ser la penectomía total, penectomía parcial o tumorectomía, como se menciona. Incluso muchas veces si se realiza la penectomía total, si se encuentran ganglios positivos a nivel inguinal, se puede hacer la linfadenectomía, ¿no? Inguinal. Entonces, algunas veces si ya no es posible resecar, se puede hacer quimioterapia más radioterapia, de acuerdo al estadio de la enfermedad, ¿no? El estadio clínico 3, estadio 4. Pero siempre la alternativa quirúrgica de primera instancia es lo mejor para el paciente, ya que esto nos permite disminuir la carga tumoral que puede existir en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, con esto la biografía tenemos aquí de todas estas revistas que se ha tomado para poder brindarles aquí un panorama un poco más sencillo para poder entender acerca de este tumor, de tumor que es bastante frecuente, pero que muchas veces son diagnosticados de manera tardía. Muchas veces por el temor del paciente, de vergüenza, acuden ya en estadios básicamente avanzados, ¿no? O pacientemente tumores de gran tamaño, de 10 centímetros, que muchas veces se realiza la penectomía total, ¿no? Entonces, espero que se haya podido comprender, me haya dejado entender de estos puntos más importantes acerca del enema de pene, ¿no? O cáncer de pene. Con esto me despido, muchísimas gracias por su atención. Si le hubiera alguna consulta o una duda, por favor no duden en hacerla. Con esto creo que al no haber consultas, dudas, con esto me agradecido por la atención y nos vemos hasta otra oportunidad.